la lectura. Volvamos a iniciar la lectura desde el Yo título. creí que volver a entrar. Vale, listo. No. Bueno. Yo también sé más o menos, que otra vez. No, lo que pasa es que como estoy grabando, entonces para subirla a la clase mañana. Qué bueno. Qué bueno. Disculpe, un momento, por favor. Tendremos que estar a las 7:15, ¿no? O 7:30, Listo. ¿no? Ya, listo. Yo me levanto a las 6:40. Ok, disculpe. Bueno, dice, ¿por qué? Punto 1, ¿no? El título de toda Principal, sí. el principal es la filosofía como ciencia. El subtítulo, primer tema, es ¿por qué la filosofía es ciencia? Entonces dice, la filosofía es la ciencia más eminente de todas. Vamos a ver a continuación en qué medida la filosofía posee las características del saber científico. Mira, hermano Ricardo, que incluso mira que el de los mismos primeros, digamos, párrafos, nos están Sí. aclarando por lo menos lo de la filosofía. Antes ya no la estábamos mirando solamente como el amor al conocimiento, sino que nos dicen que la filosofía es una ciencia eminente. Mira que dice, es la ciencia más eminente de todas. O sea, la palabra eminente quiere decir que tiene más grandeza, que tiene como más peso. Y luego dice a continuación, y vamos a ver a continuación en qué medida la filosofía posee características del saber científico. O sea, que ya nos van a explicar por qué la filosofía tiene digamos, esa explicación y por qué tiene esas características de ese nivel. Y después dice que toda ciencia se caracteriza por un conocimiento cierto, por causas. La filosofía se ocupa de las causas más profundas. O sea que mira que ahí nos están diciendo que la filosofía no es como nada superficial, sino que es algo que se lleva hasta las causas últimas, ¿sí? Entonces ahí ya puedes seguir en esa parte porque esa aclaración estaba como para que comencemos Sí, claro. a ir aclarando. A ir entendiendo, sí, tienes toda razón. Sí, creo lo mismo que de ahí nomás ya se puede partir y se puede hacer un bosquejo de lo entendimiento. que da. Y es que, claro, de todas formas sí lo recalca aquí en varias partes y es que Sí. a diferencia de las demás ciencias, esta ciencia estudia pues, a profundidad, mientras que todo lo demás es lo que vemos, lo que se dice y lo que Solamente vemos. se van a las causas próximas, o sea, lo que se ve encima. Ellos no van a las causas últimas. Entonces, Es, mira que acá lo están haciendo ya nos están entrando más como a la filosofía como una ciencia. Antes la veíamos como el amor solamente, ahora la estamos viendo como una ciencia y le están dando una característica. Mira que la característica que le están dando ahí es eminente. Entonces, la palabra eminente le está marcando todo el PDF, porque nos está diciendo a nosotros que la filosofía tiene una importancia mayor de todas las otras. Entonces, ahí puede seguir del segundo párrafo que dice de toda ciencia se vale. caracteriza. Ahí en adelante. Toda ciencia es un conocimiento que se fundamenta en la demostración a partir a partir de principios. La filosofía conoce los principios y también procede de modo demostrativo, tanto respecto de los principios como respecto a las diferentes causas. En este proceso, la filosofía no afirma nada gratuitamente, sin sustentarlo en actos intelectuales y racionales. Mira que ahí ya nos despejó casi todo. Mira que ya nos están dando, mira, ya tenemos dos propiedades. La primera, que es una ciencia eminente. Y la segunda, que la filosofía no hace nada gratuitamente. La palabra gratuito, o sea, que no es como, digamos, de una forma rápida, sino que sin antes, mire, sin sustentarlo en actos intelectuales, o sea, ni siquiera inteligentes, sino intelectuales, o sea, en actos demostrativos que son basados y racionales. O sea, que ellos, primero que todo, no hacen una afirmación como hacen las otras ciencias, que simplemente dicen esto es esto y no lo demuestran. En cambio, ellos lo están demostrando con los actos intelectuales y racionales. A través de principios. Ajá. A partir A de partir de los principios. principios. Sí. Y dice, y continúa diciendo, es importante hacer notar que la filosofía, a diferencia de las ciencias particulares,
se ocupa de los principios. La diversidad de opiniones en la filosofía puede parecer un obstáculo para que la filosofía tenga el estatuto de No, ciencia. el estatus. Sí, El estatus quiere decir, como por decir algo, el rango, ¿sí entendés? El puesto. Entonces, dice ahí, la diversidad de opiniones en la filosofía puede parecer un obstáculo. Eso es como una alegoría que están diciendo allí. Puede parecer un obstáculo para que la filosofía tenga el estatus o el estatuto, sí, el estatus de ciencia. Porque, sí, viene. porque aparentemente, si los mismos filósofos no están de acuerdo, es muy difícil hablar de un conocimiento científico. De hecho, algunos filósofos han pretendido constituir un sistema unitario que acaba con la pluralidad de la filosofía. Pues la pluralidad es decir, como la cantidad digamos, de teorías, ¿no es cierto? La Entonces, diversidad de filosofías, sí. vamos a tratar de desglosar ese pedacito de la diversidad de opiniones en la filosofía, porque mira que ahí surge algo, ahí está surgiendo algo importante, porque arriba nos dicen que la filosofía no afirma nada gratuito, que sin antes haber estado basado en actos intelectuales y racionales. Y es importante hacer notar que la filosofía, a diferencia, mira que nos está mostrando la diferencia de otras ciencias que en particular se ocupan de los principios. O sea, mira, a diferencia, es importante hacer notar que la filosofía, a diferencias particulares, se ocupa de los principios. O sea que la filosofía se ocupa de los principios, o sea, el origen, la diversidad de opiniones, o sea, y también seguro que en ese tiempo, yo no sé ustedes qué entiende mi hermano Ricardo por esa parte, esa diversidad de lo que hacen, o sea, y mi hermano Sarria, si puede escribirnos qué entienden sobre esa parte, digamos, de lo que están hablando de la filosofía allí, que para ustedes qué es la diversidad y por qué creen que no había digamos, como un acuerdo. ¿Qué es lo que están dejando ver ahí? ¿Quién está llamando? ¿Tú? ¿Qué? Ah, ¿cómo hacemos? ¿Te contesto? ¿Cómo? ¿O qué? Claro. Sí, Es porque yo soy un poco, sí. no tengo mucha experiencia con esta cosa. Pero no, toca que vuelva a marcarme, a ver. No, espere, Pastor José Man, que nos está llamando, Sí, sí, tranquilo, tranquilo. está llamando la familia Sarria, me está llamando para ver si puede participar así a través para ver si le podemos escuchar Vale, vale. directamente la participación. Ya. Ok, que le está mandando audios, dice. Ujú. Ya. Bueno, que el pastor está ahí, que Sí. bueno, y no, porque no se pueden poner audios en la plataforma, ¿no, cierto? No, No, ¿verdad? tendríamos que escribir, compartir pantalla. No, ahí lo puedes, o sea, puedes colocarlo en No, es que me está altavoz. mandando unos audios al WhatsApp para que yo los comparta, transmita lo que él está diciendo. También lo podemos hacer así, sin problema. Eh, Porque la única sí sería que si tú estás mirando por el celular, entonces que lo mande al grupo. Y en el grupo yo lo pongo en altavoz porque yo estoy transmitiendo,
desde el computador y el celular lo tengo aparte, entonces sí podría colocarlo ahí para que se escuche. Entonces, Listo. reenvíalo al grupo y ahí lo vamos colocando. Listo, entonces ahí va. Bueno, digamos que para nosotros esa parte de diversidad es como ese conjunto de un sentido figurado en donde se puede asemejar, digamos, la mente humana, ¿sí? De poder comprender, de poder explicar y de preocuparse por ciertas evidencias o hipótesis que de cierta manera han sido comprobables, ¿sí? Entonces, podemos decir que la ciencia... Es como algo verídico, es algo que estipulan y se vuelve verídico, es algo eficiente. Sí, qué bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que están diciendo ellos, porque pues ahí están lo que estábamos viendo al principio, de lo que está, de lo que trata el conversatorio, o sea, nos están hablando allí de, sí, del conocimiento, que ellos no dan un conocimiento, digamos, de forma rápida, sino que ellos primero se basan en un conocimiento, o sea, una cosa racional, en unas teorías, y ellos antes de poder dar una afirmación, ellos lo sustentan de forma intelectual y racional. Entonces, muy bien por la familia Sarria. Entonces, mire, entonces estamos mirando la diversidad, donde habíamos quedado, la diversidad de opiniones en la filosofía. O sea, lo que nosotros estamos notando aquí, que en ese tiempo se presentó una especie como de problema, porque ellos estaban como todos diciendo unas teorías diferentes y no se le daba como el estatuto o no se le daba como el valor, pues, de ciencia, porque ellos mismos los filósofos, no llegaban como a un acuerdo, no sé esa era la parte de la pregunta más que todo, ellos no tenían como un acuerdo allí, o sea, no tenían una base, digamos, como una parte, digamos, de concluir una sola teoría, sino que ellos, había muchas opiniones, entonces no sé, Pastor, sí. disculpe que le interrumpa. O sea, no llegaban a ser a ciencia cierta ciencia. Exacto, Un poco. pero según ellos, Según porque ellos, sí. ajá, porque ellos tenían esa parte, pero ya luego se ve más adelante, mira que ellos dicen más adelante eh, en la parte del PDF, dice, por ejemplo, Descartes tomó como modelo la filosofía de la claridad y el rigor de las matemáticas y pretendió deducir todos los conocimientos a partir de las evidencias indudables. Y Kant tomó como modelo su particular interpretación de la física de Newton, cuyo rigor le parecía una conquista definitiva, y concluyó que la universalidad del conocimiento proviene del empleo necesario de las mismas categorías del pensamiento, comunes a todos los hombres. Últimamente, Husserl intentó reducir la filosofía a su método, el de la fenomenología, que ha tenido mucha influencia en el siglo XX. Asimismo, en el Círculo de Viena, que produjeron toda la filosofía al análisis lógico, redujeron la filosofía al análisis lógico del lenguaje. O sea que ellos, después de tantas discusiones, después de tantas cosas, dos filósofos redujeron, digamos, como la filosofía, como si fuera pues el análisis, digamos, lógico del lenguaje, o sea, del enunciado, se le pusieron solamente como la lógica a esta parte. Y eso, y en ese tiempo, en el siglo XX, esto fue como lo que influyó en ese tiempo. No sé si ustedes están de acuerdo ahí o qué podrían colocar. Creo que se te desactivó el micrófono. No, disculpe, yo lo había quitado y me había olvidado ponerlo. Dice, después, el siguiente párrafo,
da también una claridad de lo que ellos dicen, y es que dice, pero estos planteamientos consiguen una claridad momentánea, Sí. reduciendo las cuestiones filosóficas a algún aspecto parcial. El verdadero rigor solo puede conseguirse ejerciendo los actos intelectuales pertinentes y razonando correctamente a partir de la experiencia y evitando reduccionismos unilaterales. O sea, dice que esas teorías y esos pensamientos de ellos pues eran simplemente como una, una, el agua que apagaba el fuego en ese momento y apagó las llamas de esa necesidad, de esa información, pero no más, ahí se quedó, fue algo parcial que en ese momento dio Y mira que, y mira que una están nombrando un siglo, por lo menos están hablando del siglo XX. Yo no, mi hermano, el de la familia Sarri, él podría hacer un audio y por lo menos él acá colocó, dice, en el aspecto de Descartes trata de reunir varias hipótesis para tener una claridad de acuerdo al pensamiento. Pero mira lo que está diciendo, dice, vamos a leerlo desde esta parte, dice, la diversidad de opinión en la filosofía puede parecer un obstáculo para que la filosofía tenga el estatus de ciencia, porque aparentemente a los mismos filósofos no están de acuerdo. Es muy difícil hablar de un conocimiento científico. De hecho, algunos filósofos han pretendido constituir un sistema unitario que acabase con la pluralidad de la filosofía. O sea, la pluralidad es con el montón de ideas. Por ejemplo, Descartes tomó un modelo de la filosofía de la claridad y el rigor. O sea, que Descartes estaba buscando la claridad y el rigor. ¿Sí? La palabra claridad para mí está constituida con algo que quiere ir a la luz. Y el rigor como en la forma estricta, la forma, digamos, metódica y sistemática de llegar a esa claridad de las matemáticas y pretendiendo reducir todos los conocimientos a partir de evidencias indudables. O sea que eso es lo que decía Descartes, ¿sí? Y ahora Kant tomó un modelo subpeculiar de interpretación de la física de Newton, cuyo rigor le parecía una conquista definitiva y concluyó que la universalidad del conocimiento proviene del empleo necesario de la misma categoría de pensamiento comunes a todos los hombres. a todos los hombres. Últimamente, Husserl intentó reducir la filosofía en su método, el de la fenomenología, que ha tenido mucha influencia en el siglo XX. Mira que entonces dicen que Husserl fue el que tuvo más éxito porque dice Husserl intentó reducir la filosofía a su método de la fenomenología, que ha tenido mucha influencia en el siglo XX. Asimismo, los círculos de Viena, que redujeron toda la filosofía a un análisis lógico del lenguaje. Pero abajo dice, pero estos planteamientos consiguen una claridad momentánea, reduciendo las cuestiones filosóficas a un aspecto parcial. El verdadero rigor solo puede conseguirse ejerciendo los actos intelectuales pertinentes y razonando correctamente a partir de la experiencia y evitando reducciones unilaterales. En esa parte que entendemos con evitando reducciones unilaterales. Que ponga el mensaje que la familia Sarria ya ha dado Su opinión. su opinión. Dice, en el párrafo de planteamientos es el poder de tener un criterio respecto a la opinión de los otros. ¿Usted qué dice, mi hermano Ricardo? Yo lo interpreto
A ver, de que realmente, bueno, desde la parte de arriba, ¿no? Y luego con los Descartes también se dice, bueno, se apoya, pero en realidad dice que la filosofía no ha logrado tener ese sitio que le corresponde al ser, al tener muchas diversas opiniones, ¿no? Puntos de vista diferentes, sí. En el momento, claro, puntos de vista diferentes, y los mismos filósofos no se logran poner de acuerdo. Entonces, pues como lo dije yo antes, no es una ciencia cierta y que está escrita que se diga de que el orden, por ejemplo, el orden de los factores no altera el producto. Y esto es algo que no se refuta, no se investiga ni se busca la esencia, sino simplemente es así y punto. Entonces, la filosofía no, la filosofía viene del pensamiento de X, de Y, de allá y de acá. Entonces, no, ellos no se ponen de acuerdo. Entonces, el conocimiento científico no logra avalarla como tal. Haga de cuenta que hay como una reunión de todas las ciencias y dicen, bueno, vamos a tratar de debatir a ver si la filosofía le damos el estatus de filosofía o no. Y resulta que entonces empiezan a dar la opinión los filósofos. Y Sí. la gente está escuchando y dice, no, pues es que ustedes ni siquiera se ponen de acuerdo, porque usted dice que proviene del agua, usted dice que no sé qué, que la filosofía, que el conocimiento. Entonces, no hay una ciencia cierta. Entonces, al final lo que logran, dicen, lo que quieren instaurar los filósofos o la filosofía, los filósofos que opinan sobre la filosofía según sus bases, sus pensamientos, es que haya una pluralidad de filosofías y que a eso se le llame filosofía y que se le llame ciencia filosófica, ¿no? Y entonces ahí viene entonces ya la opinión de Descartes, en la que él dice que busca ya de que en realidad la filosofía debe tener más claridad y rigor, como las matemáticas, que tiene que ser exactas y puntuales. Era el punto de vista que él tenía, y luego Kant, su forma peculiar también luego con la interpretación de Newton, o más de lo mismo, más matemática. Newton era pues más un hombre mucho más matemático y más que por supuesto que Descartes, y obviamente lo que buscaban era eso, que fuera algo finito. Y luego dice Husserl, bueno, él dice que él fue, en realidad el método de la fenomenología, tendríamos que investigar de qué se trata, porque realmente no lo entiendo de qué se O trata. sea, es que mira, si vos buscas la palabra etimológica de fenómeno, o sea, es el fenómeno de las ideas que hubieron en ese tiempo. O sea, es como la reunión de todas las ideas. Por eso se llama la fenomenología. O sea, Pero los entonces no fenómenos de tuvo, ideas que hubieron, entre ellas la de Kant, entre ellas la de Descartes. ¿Sí entendés? pero Entonces, entonces no tuvo, porque disculpe, se refiere a su método. por eso, o sea, Entonces, mira lo que está diciendo, mira, su método se reduce, o sea, el método de él es la fenomenología, o sea, la cantidad de ideas que él retomó, él hizo, porque mire que incluso a lo último dice que él tomó, digamos, lo redujo a que fuera el análisis lógico del lenguaje. O sea, lo que él hizo fue tomar en cuenta, por eso habla de la fenomenología, o sea, de la cantidad de las ideas de los demás, y entonces él las analizó y él tomó como digamos una conclusión. Él dijo, no, pues lo que pasa es que, bueno, esto dijo Carr, esto dijo Descartes, esto dijo Newton, entonces él se puso a analizar sus cosas. Por eso es la fenomenología de fenómenos, los fenómenos que en ese tiempo era de logía, logía que te habla de ideas, de lo que estaba, de las teorías que habían en ese tiempo, ¿sí entendés? Entonces el pastor quiere resume, opinar. Sí, el pastor quiere opinar. Disculpe, pastor José, que ha mandado ha escrito algo que por favor lo leamos. Vamos a ver, dice fenomenología, conjunto de manifestaciones o fenómenos que caracterizan un proceso u otra cosa. Mira, así es lo mismo que estaban diciendo, o sea, fenomenología, conjunto de manifestaciones o fenómenos que caracterizan un proceso. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cuál es el proceso? Pues de las teorías que tenían esos otros. Entonces lo que él hizo fue
sacar digamos, una conclusión. Dice que él lo redujo a que la filosofía era el análisis lógico del lenguaje. ¿Sí entendés? Y también o sea que la tuvo más fácil. Lo que hizo fue coger, ese sí que la tuvo más fácil. Digo, no voy a esperar a ver, reúno y yo, pues soy el más listo y las reúno todas y venga, y se hizo popular con las opiniones de todos los demás. Y mira, claro, porque es lo que dice ahí, dice, y la redujo, porque es que mira que ahí está diciendo, y la redujeron todas a la filosofía del análisis lógico del lenguaje. Lógico del lenguaje. Sí, tiene mucho que ver con lo de, o sea, que prácticamente sí se llegó a dar lo que buscaban atrás, donde dice la diversidad de opiniones, de que buscaban la pluralidad. Lo que él dice aquí abajo es análisis lógico del lenguaje, se podría definir, o yo lo entendería como esa pluralidad de filosofías, ¿no? Claro. Y fuera de eso, mira, evitando el reduccionismo unilateral, o sea, reducción es como cortar unilateralmente, o sea, que se tomaran en cuenta como todos los conocimientos que estaban allí, sin que fueran, digamos, reduciendo las ideas, sino que fueran sacando como lo más importante. Y eso era lo que había en esa época, en el siglo XX, y eso era lo que tenía en ese momento como o sea, eso era lo que mandaba en ese momento, pues como lo que se quedó allí. Claro. Entonces ya seguían en la partecita de abajo, la falta de bueno, hay una pregunta, disculpe, una pregunta. ¿Qué significa reduccionismos unilaterales? ¿Qué entienden ustedes por eso? A mí no me queda claro la verdad. Bueno, reducción, o sea, la palabra reducción viene de reducir, ¿sí? Evitando reduccionismo, o sea, usted cuando le dicen por decir algo, haga un resumen, ¿sí? De algo, evitar reducir las teorías que estaban allá unilateralmente, o sea, con un acuerdo común. O sea, ellos se reunieron todos para decir que ellos tenían la verdad unilateralmente, o sea, tomaron se reunieron y sacaron esa, pues, como decir, esa teoría. Una sola teoría. Claro, ¿y la teoría cuál fue? Mira, lo que dice ahí, que la filosofía la redujeron al análisis lógico del lenguaje. Ok. ¿Sí? Porque es que mira que ahí está claro, dice, a partir de la experiencia, evitando el reduccionismo, o sea, reduccionismo viene de la palabra reducir. Y unilateral quiere decir, por decir algo, los tres, digamos la familia Sarria, usted y yo, lleguemos a un acuerdo unilateral de qué queremos expresar. Entonces, digamos, bueno, digamos que entre los tres o entre los cinco hicimos un análisis y digamos que la filosofía en ese tiempo, en el siglo XX, ellos lo redujeron al análisis lógico del lenguaje. Sí, ya lo entendí. El pastor quiere hablar, familia Sarria ha puesto algo, pastor bueno, José, algún video. Dice, reduccionismo unilateral es una idea bien entendida e ilustrada para ser entendible. Exacto, mira, ¿sí ves? Una idea, reducimos unilaterales, dice, una idea bien entendida e ilustrada para ser entendible. Entonces, mira, ahí está el fruto, que la filosofía es el análisis lógico del lenguaje. Entonces ahí, luego sigue la falta de, sigue allí, la falta de asentimiento general no debe atribuirse culpablemente a la filosofía misma, sino a los fallos de quienes no estudian los problemas con el rigor necesario y pretenden hacer una explicación parcial de la realidad, y de modo especial a la dificultad de los problemas filosóficos más profundos. Dice, pero ahí ya empieza, ahí se termina el tema anterior y bien viene un título diferente. Vamos a decirle a la familia Sarria que nos colabore con este término asentimiento, para que nos dé digamos una idea de la falta de asentimiento general.
La falta de asentimiento general no debe atribuirse culpablemente, Vamos a ver qué quiere decir esa palabra asentimiento. sino a los fallos de quienes no estudian los problemas con el rigor necesario y pretenden hacer una explicación parcial de la realidad. Y de modo especial a la Sí, dificultad. entonces asentimiento, a ver qué nos quiere decir allí. Puede ser como De pronto, si tú lo puedes buscar, yo, la verdad es que no tengo, no, pues tengo que, bueno, espérate, yo lo busco acá. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a ver. ya lo tiene, ya mandó un video, un audio de la familia Sarria, pastor. Eso. Como asentimiento general puede atribuirse a todo lo que debe ser a la una inexistencia de algo, ¿sí? Eso se ve mucho en la parte judicial, todo lo que tiene que ver también con el cónyuge, ¿sí? Ese asentimiento, la falta De un sentimiento ganancia, puede ser. de obligación, De obligación, sí. como de omitir algo. Mira, entonces mira que dice, la falta de, digamos, de compromiso puede ser general, no se puede atribuir no se le puede atribuírsele culpable a la filosofía misma, sino a los fallos de quienes no estudian los problemas con el rigor necesario y pretenden hacer una explicación parcial de la realidad y de modo especial a la facultad de los problemas filosóficos más profundos. Entonces, mire que esa partecita es importante porque esa partecita sí la debemos de tratar de escudriñar mejor. Porque mire que esa parte, esa falta de asentimiento general, mire, dice, no se debe atribuir culpable a la filosofía. ¿Por qué? Porque dice a la misma, sino a los fallos de quienes no estudian los problemas con el rigor. Entonces, mira, que la falta de compromiso de las personas, porque por lo menos dice que las otras personas, ellos no se iban, sino solamente, por lo menos la filosofía estudia con rigor las causas últimas, mientras que por lo menos las otras solamente lo hacen de forma, van solamente al acto, no van a la esencia, ¿sí entendés? Entonces eso es lo que quiere decirnos esa parte del asentimiento, o sea, que a la filosofía muchas veces nosotros trabajamos, digamos, el filósofo trabaja con los datos de las personas que le dan, o sea, por decir algo, si están haciendo una investigación, si esas personas que le entregaron esos materiales y si ellos no son culpables, porque dice, no es culpable de los fallos de quienes no estudian los problemas con el rigor, o sea, hasta el mismo filósofo, porque el filósofo, si él mismo no se pone, no se coloca digamos, en una forma, digamos, de hacer una exégesis profunda de lo que está estudiando, entonces, pues ahí no va a haber un acto, digamos, responsable, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, opino lo mismo. El pastor ha enviado un video, ¿no? Sí, dice una palabra, dice, correcto, Pastor José, es la falta de compromiso, la falta de evidencia, la falta de conocimiento sobre algo. Bueno, listo, entonces ahí ya entramos. Ahora vamos al punto 2. Dice ¿Lo unidad. sigo leyendo? Sí, hazme favor. Bueno, dice, punto 2 o sea, ese sería como un subtema, el subtema número 2. Dice, unidad y multiplicidad
en la filosofía. La filosofía se subdivide en un conjunto de ciencias que tienen una extraña común. Se reúnen espérate, vamos a volver a leerlo desde el principio. desde el principio. La Punto 2. filosofía. Título: Unidad y multiplicidad en la filosofía. La filosofía se subdivide en un conjunto de ciencias. Ahí, mira, por lo menos nos están diciendo, ahí nos están mostrando que, por eso te lo hice devolver, la unidad y multiplicidad de la filosofía. Entonces dice que la filosofía se subdivide en un conjunto de ciencias que tienen una entraña. Entonces, la palabra entraña quiere decir como una raíz, algo en común, ¿sí? Entonces, que tienen algo en común, algo enraizado, algo, o sea, un principio, ¿sí? Algo en común, se reúne, dice, se reúnen en una ciencia única. Entonces, mira, ahí nos están dando como una luz más, digamos, ahí nos le están dando como, digamos, el significado del título. Dice, la filosofía se subdivide en un conjunto de ciencias que tienen una raíz porque puedes buscar la palabra entraña, entonces eso te va a dar a ti la interpretación más fácil. Creo que yo cuando la busqué me decía... Tú la mandaste hoy justo, yo la leí hace poco. Que decía como de entraña, como de intestino, algo de adentro. No, pero claro, sí, pero había un segundo significado más, más filosófico que venía de la palabra del latín y se refería a interior. Al interior. Por eso, entonces, mira, entonces ahí es que por eso es importante que nosotros busquemos la raíz etimológica de las cosas. Por eso yo también la había lanzado allí y vamos a ver lo que dice acá. La unidad, dice, unidad y multiplicidad de la filosofía, algo que une y conecta algo con otro, sí. Lo que estábamos ahí, esa parte, la entraña, dice, entraña común, o sea, se reúne en una ciencia única. Entonces, mira que ella la están haciendo, la están unificando. No es... Ahora sigue. Sí, no es de extrañar que, a pesar de esto, pueda hablarse de la filosofía, ya que sus diversas partes están íntimamente relacionadas y poseen el mismo enfoque o perspectiva filosófica. Ajá. Hasta ahí vamos claro, ¿no? ¿Está bien? Sí, hasta ahí vamos claro. La familia Sarri, ¿hasta ahí entendió? Bueno, entonces continúo. La metafísica es una parte de la filosofía que estudia los principios del universo. La filosofía de la naturaleza estudia la esencia del universo físico. Mira dos diferencias que hay ahí. Dice, la metafísica es una parte de la filosofía. O sea, ahí nos están hablando de una parte de la filosofía que estudia los principios del universo. Mira, ¿sí ves? Que no es lo mismo lo que sigue a continuación, la filosofía de la naturaleza. Están hablando de dos filosofías, una es la naturaleza y la otra que es la metafísica, que estudia la esencia del universo. Una estudia la esencia del universo y la otra estudia los principios del universo. Los principios que rigen. Sí. Dice, en especial las cuatro causas, dice, la filosofía de la naturaleza estudia la esencia del universo físico, en especial las cuatro causas. La antropológica filosófica es otra parte de la filosofía que estudia el ser humano personal y su esencia, y así las otras ramas de la filosofía. Wow. O sea que mira que no solamente estudia, la filosofía antropológica no solamente estudia al ser humano, sino que también estudia las otras ramas. ¿Sí entiendes? Esa es como más global. Sí, nos hacemos entender ahí. Mira, la antropología fisiológica es otra parte de la filosofía que estudia al ser humano personal, o sea, al ser humano como persona y su esencia, o sea, la esencia del ser humano. Y así las otras ramas de la filosofía, y así las otras ramas de la filosofía. O sea que ella también estudia
a las otras ramas, está muy ligada con la filosofía, o sea, la filosofía antropológica estudia las otras ramas. O sea, porque yo creo que, según lo que yo entiendo acá, es que es como esta filosofía antropológica se va como vamos a buscar ese significado antropológico. Yo creo que viene siendo de los orígenes. Vamos a Sí, buscar. yo creo que yo entendí en este pedacito, a ver si de pronto, no sé, pues, es la connotación que yo le di. En el momento en el que dice que la antropología filosófica, dice, es otra parte de la filosofía que estudia el ser humano personal y su esencia. Así las otras ramas de la filosofía. Claro, obviamente hablamos aquí cuando hablamos de antropología, normalmente se refiere al hombre, ¿no? Hablamos espérate, eso es desde el colegio, pero pues se me va Mira, dice antropología, dice ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. O sea que mira que sí es que por qué es importante mirar las cosas que están allí. Uh-huh, uh-huh. Mira que ese pedacito mira la filosofía antropológica, o sea, mira todo lo que estudia, la ciencia que estudia, ¿sí? Los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales y comunidades humanas. Por eso decía que esta ciencia estudia lo que es la parte de la esencia del ser humano, o sea, todo lo que compone la palabra del ser humano. Vamos a ver qué nos dice la familia Sarria, porque por acá también los estoy, que me toca ir buscando. Sigue, mi hermano. No, pero escuchemos la opinión de ellos. Vamos a buscar, es que me toca en el celular y me toca en el... Sí, porque... Bueno, Bueno. entonces voy leyendo lo otro y cuando lo tengas me Sí, dices. dice estudio ¿Cuál de es los ese párrafo? aspectos dice estudio de los aspectos o rasgos de cada ciencia o de la filosofía. Pero entonces en esta parte nos hablaba sí, sí. En este caso se refiere más a lo que dice la familia Sarria, porque acá nos está hablando de la antropología Filosófica. filosófica. Entonces, estudio de los aspectos y rasgos de cada área o ciencia de la filosofía. Esta es la definición más acertada, porque la que yo le dije sobre antropología es como antropología. Humana, del ser Humana. humano. Pero acá están hablando de la ciencia como filosofía filosófica, entonces ya es el estudio de los aspectos o rasgos de cada área de la ciencia de la filosofía. Gracias, hermano Sarria. Claro, y por eso entonces es que al final dice, dice, y así las otras ramas de la filosofía. Claro, también se puede estudiar la antropología del derecho, la antropología de las ciencias naturales, la antropología de la investigación, ¿sabes? Sí. Ese era el punto que quería decir aquí cuando se refería así las otras ciencias. Exacto, sí, es que por eso Todos es los temas, importante, las mi ciencias tienen. hermano Ricardo, por eso es importante que nosotros cada que vamos encontremos una terminología que nosotros no estemos aquí, entonces nosotros tenemos que buscarnos y ubicarnos dentro de las palabras para que ellos nos den un concepto más plano y más acertado de lo que estamos refiriéndonos en el texto. Claro, claro. ¿Continuamos? Sí, sí, claro. Bueno, dice, por tanto, cuando se habla en singular de la filosofía, O sea que ya no que estamos hablando de las otras ciencias, sino que acá estamos hablando de ella sola. de la filosofía, tenemos que tener presente que con ese término se denomina a un conjunto de diversas disciplinas que tienen un enfoque básico común, el estudio de la realidad a la luz de las causas últimas. Oh, mira que incluso los tres PDF llegan a la misma conclusión. Si nos damos cuenta, Están muy dice que la relacionados. filosofía es el estudio de las causas últimas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, seguimos. Pero esa partecita quedó clara, no hay que explicarla o quedó clara ya, ¿sí?
¿O tiene Pues, nada? Perfecto. no Bueno, sé si el listo. hermano, pues para Listo. mí, Dice, continuamos. Cualquier ámbito de la realidad puede ser objeto de estudio filosófico, siempre y cuando se dé una explicación de su ser y de sus causas últimas. Esto se aplica de manera especial a las llamadas filosofías segundas: filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía del arte, filosofía de la comunicación, filosofía de la historia, filosofía de la empresa, etc. bueno, entonces ahí tenemos que mirar la explicación y vamos a ver qué quiere decir de su ser. ¿Qué entiende usted como ser? La Definición. esencia. Ser. Bien. Se usa para atribuir al sujeto. Ay, no. Esa no es. Espérate. Vale. Yo trataba de identificar de dónde salió esa voz. ¿Será de la familia Sarria, de la esposa? ¿Quién será? Buenas ¿Quién será? noches, hermano. Buenas noches, buenas noches. Pastora, buenas noches, bendiciones. Todo aquel. Pero espérate, dice, ser es todo aquel que posee un alma. Un ser es un individuo, ser humano, una criatura, ser vivo o una entidad, ser supremo. Entonces, cualquier ámbito de la realidad puede ser objeto de estudio filosófico. Pastor Siempre, está pidiendo la mano la familia Sarria. sí, Está pidiendo la mano, está que, levantando la mano. que escriban, porque pues igual ¿Qué yo lo leo. escribieron? Sí, que escriban. Sí, dice, cualquier ámbito en la realidad puede ser objeto del estudio filosófico siempre y cuando se dé una explicación de su ser. O sea que ahí están pidiendo como la explicación de qué es, de cuáles son los, digamos, los conceptos más básicos o fundamentales. Vamos a ver qué nos dice la familia Sarria. Estoy mirando. Exacto. Ser, esencia y características. Exacto, mire, entonces lo que están diciendo ahí, esencia y características, muy bien por esa parte. Esencia y características. ¿Sí ves? Entonces, cualquier ámbito de la realidad puede ser objeto de estudio filosófico, ¿sí? De la esencia de sus características y de sus causas últimas. Esto aplica de manera especial a la llamada filosofías segundas: filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía del arte, filosofías de la comunicación, filosofía de la historia y filosofía de las empresas, etcétera, etcétera. Y con eso también culminamos nosotros lo que habíamos dicho en los otros PDF, que decía que la filosofía se aplicaba a todo. Pero ¿cuál era el requisito para que la filosofía se aplicara en todo? La familia Sarria, si se recuerda, y luego el hermano Ricardo. ¿Sí entendiste la pregunta? Repítela. Bueno, mire que ahí nos están diciendo, mire, dice, de sus causas últimas, dice, especial llamada a la filosofía segundas, la filosofía es la ciencia que estudia, ¿qué es el requisito para que se pueda aplicar la filosofía? Es la pregunta en sí. ¿Cuál es el requisito para que usted pueda filosofar sobre algo? Entonces eso lo vamos a ver. Fíjate que nos dice algo la familia Sarria. Acá dice la unificación. Bueno, esta parte sí es verdad, pero acuérdense en que en el otro PDF nos hablaban a nosotros que De la esencia. para que nosotros pudiéramos filosofar de algo teníamos que, ¿qué? Tener deseo. Bueno, eso tendría que ser una parte, pero teníamos que tener conocimiento sobre la materia a la que nosotros vamos a filosofar. O sea, por decir algo, yo como filósofo, para poder filosofar de matemáticas, tengo que saber y ser un conocedor de la matemática. ¿Sí entiende? Por eso es que allí nos están hablando a nosotros de que las causas últimas de esto se aplican de manera especial a la llamada filosofía segunda. O sea que la filosofía se puede aplicar en todas las cosas. Pero lo único requisito que nos decían en el PDF 2, nos decía que era que el filósofo debería de conocer sobre qué es lo que en la materia en la que él desea aplicar la filosofía.
para que pueda filosofar, porque es que la filosofía es, ya nos dicen que es buscando la luz de las causas últimas. ¿Y cómo yo voy a buscar la luz de las causas últimas de matemáticas, por decir algo, si yo no sé nada de matemáticas, si no tengo los principios de matemáticas? Entonces, ¿sí quedó clara esa aclaración de ahí, esa redundancia que dije? Sí, claro, claro. Sí, sí. Es uno de los fundamentos de la búsqueda de la filosofía. Vale. Y la esencia, lo que dice aquí del ser, ¿no? El ser, la esencia y sus características. Pues yo creo que ahí es pues es que está dicho ahí, la esencia para poder investigar y ahondar en cualquier ciencia a nivel filosófico tenemos que conocer la esencia y las características de sus causas últimas. Exacto. Dice, para tener una visita rápida de la filosofía y sus ramas, podemos considerar el siguiente esquema siguiendo las sugerencias artísticas. Aristotélica. Aristotélicas, o sea, Aristóteles. De Aristóteles, correcto. Filosofía primera. Mire que ellos nos están hablando a nosotros de la filosofía primera, o sea que nos están hablando que la filosofía primera se constituye ahí de la metafísica, filosofía de la naturaleza, de la antropología y de la tecnología natural y de la teoría del conocimiento. ¿Listo? Y nos hablan de la filosofía segunda. Nos hablan de la ética, nos hablan de la filosofía política, nos hablan de la filosofía del derecho, nos hablan de la filosofía empresarial, nos hablan de la filosofía económica, de la filosofía del trabajo y de la filosofía de la técnica, filosofía del arte, etcétera. O sea que mira que la filosofía y de cualquier filosofía. Exacto, o sea que la filosofía es como la forma de uno vivir la palabra, o sea, la forma de uno ver la vida, ¿sí? De uno explicarla según uno mismo con los conocimientos que la persona tenga. Sí. Por eso, por lo menos, si usted habla de la filosofía política, debe ser un político, debe conocer de administración, debe conocer de recursos, debe conocer de gobierno, de toda esa parte. Pero aún así, disculpe, pastor, pero aún así, ¿te acuerdas que habíamos visto en ejemplos en el PDF, creo que en el segundo creo, de que se le preguntaba a un filósofo, a un político qué era política y el político decía, bueno, mi partido es el partido revolucionario. Sí, pero mire, hermano, que estás confundiendo una cosa con otra. Estamos hablando del filósofo, no estamos hablando del político. No, pero estamos hablando de filosofía. Ponle cuidado, es que estamos hablando. Espérate un momentico, mira. Tú me estás hablando de preguntarle a un político, es diferente que la filosofía va a preguntarle. Nosotros estamos hablando que para usted poder filosofar, debes tener, o sea, usted como filósofo, para poder filosofar de la política, usted como filósofo, me imagino que Aristóteles, él sabía, si él, de pronto, lo fuerte de él no era la política, pero si él fuera político, debería, o sea, él ya sí podría responderte la palabra que él buscaba o la pregunta que él buscaba en las personas. O sea, lo que yo te digo que para que la filosofía se pueda aplicar en algo, tú debes de tener un conocimiento de lo que haces. Es lo que te quería decir, no, claro, porque obvio. No, lo que yo te quiero decir, claro, claro, por supuesto que hay que tener conocimiento, pero lo que yo te quiero decir es que... Sí, lo que hacía Aristóteles, se dio un artesano y le preguntaba al artesano. Correcto, le preguntas al político, el político te dice con sus planteamientos, te dice, bueno, yo pienso, yo opino, etcétera, etcétera, pero le dice, ¿y qué es política en realidad? No sabe decir, no conoce la esencia. Y eso que mi hermano sabe, no conoce la esencia. Y eso que te digo una cosa, que una de esas partes puede ser que digamos eso pasaba en ese tiempo, pero como usted está viendo que la filosofía ha evolucionado y se supone que también en el PDF dice también que el maestro debe ser superado por el alumno. Entonces, imagínate, incluso, mire que eso nos está dejando ver ahora. Entonces, cuando nosotros estamos ejercitando el gimnasio de nuestra mente, que es la filosofía, entonces para podernos nosotros poner a filosofar y para no quedar mal como malos filósofos, debemos de conocer a lo que nosotros vamos a filosofar o a lo que nosotros vamos a determinar como filosofía o como pensamiento, en el cual nosotros vamos a exponerlo
para que pronto otra persona no nos vaya a apabullar o no nos vaya a dejar en vergüenza, como tú acabas de decir. Porque, por decir algo, uno le pregunta lo que tú decías, pero entonces, como acá se trata de la filosofía como tal, como el filósofo, digamos, para poderla aplicar, para poder llamarse filósofo, tiene que tener esa especialidad, porque la filosofía en sí, ella se especializa, no se especializa, el que se especializa es la persona, ¿no es cierto? Porque, por decir algo, yo creo que un solo filósofo no se puede especializar en todas las ramas, porque entonces abarcaría mucho conocimiento y no tendría uno solo, tendría, digamos, las especializaciones. Entonces, lo que yo estoy hablando acá es de la filosofía como tal, no del filósofo, sino que la filosofía como tal tiene varias ramas y que se aplica de acuerdo, digamos, a lo que esa persona lo quiera o se quiera especializar. Por decir algo, un cirujano. Un cirujano. Palabras, disculpe, pastor, lo que usted quiere tratar de querer insinuar es... es broma, disculpe. No, sí, te entendí lo que tú quieres decir, claro. Obviamente a estas alturas de la vida, claro, habrá evolucionado ese conocimiento y claro, si se habla de filosofía de la matemática, por ejemplo, obviamente ninguno de nosotros ahora mismo, quizás, a no ser que haya un matemático aquí, podría hablar de matemática ni siquiera, y mucho menos de las esencias, de la esencia y de las características de la filosofía de la matemática. Sí te entiendo lo que quieres decir, y hay que estar preparados, y obviamente ha evolucionado todo, y claro, a estas alturas, pues, ya lo que antes era una verdad, ahorita debe ser un mito. Pues para los filósofos de esta época, que incluso pues no hemos visto esos filósofos que lancen esas teorías, porque ahí se ha quedado como, podemos filosofar que ahí se ha quedado como estancado. O sea, yo no sé ustedes qué piensan si dejamos hasta aquí, pues ya son las 10:33, no sé ustedes qué piensan, o pues, terminamos. No, está bien, bueno, dejémoslo ahí, sí, dejémoslo ahí. Y socialicemos un ratico qué hemos entendido hasta acá, qué hemos sacado desde el principio hasta quedamos en la página 4. En la página 4 deberíamos de terminar esa página 4 que si realmente queda el punto A y ya dejamos la página 4 pues creo que libre. De pronto mi esposa nos va a leer esa parte y vamos a mirar mi hermano Ricardo y luego mi hermano Sarria que entienden del punto A que dice que es la metafísica. Sí, estamos de acuerdo. Por mí no hay problema, sí, no sé qué dice la familia Sarria. Y terminamos. Como para no dejar eso mordido ahí. Listo. Dice así, ¿qué es la metafísica? El nombre de metafísica significa más allá de la física y se aplica a lo que Aristóteles llamó filosofía primera. Andrónico de Rodas, al catalogar las obras de Aristóteles hacia el año 70 a.C., denominó a esos libros metafísica, pero este nombre responde a la naturaleza de esta disciplina. La familia Sarria, por favor, me va buscando el significado de metafísica, por favor. Dice así, pero al buscar la explicación última del ser de los entes del universo, ha de remontarse más allá de lo material y sensible hasta los principios más radicales, acto de ser, esencia y causas. La metafísica estudia la realidad del universo, pues este tiene esencia y acto de ser. El objeto material de la metafísica es toda la realidad del universo y su objeto formal. Es el estudio del ser del universo con los hábitos intelectuales correspondientes. Vamos a ver un momentico acá que la familia Sarria dice metafísica, ir más allá de la rama de la filosofía que estudia la naturaleza o estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Entonces, mire lo que está allá, ¿qué es la metafísica? Entonces, mire que acá nos están ilustrando que la metafísica es ir más allá, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Mire qué importante es esa parte de la exégesis y la parte de cómo se nos abre, digamos, un significado
con respecto a una palabra, ¿sí? Por lo menos metafísica, ya lo que estaba leyendo mi esposa acá ya comenzó a darnos, digamos, una luz, porque dice, el nombre de la metafísica significa más allá de la física, pero mire que acá no lo están profundizando, más allá de la rama que estudia la filosofía, la naturaleza y la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad. Entonces, ahí seguimos. ¿En dónde quedaste? Dice, es el estudio del ser del universo, con los hábitos intelectuales correspondientes. Por lo demás, es un saber que se apoya en las ciencias particulares. Como hemos señalado anteriormente, podemos ir más allá del conocimiento sensible. En las ciencias es posible universalizar aquello que se ha experimentado. Entonces, ahí vamos a parar otro momentico para que busquemos qué quiere decir ciencias particulares, porque ahí nos deja, ahí nos deja algo como un huequito. Particulares puede ser ¿qué? Entonces, familia Sardia, para que por favor, pues ya nos cogimos de diccionario. Qué Yo pena. estoy buscando también. A ver quién la encuentra primero. ¿Ciencias? ¿Ciencias quién? ¿Qué era? ¿Ciencias qué? Ciencias particulares. Parti. Entonces, volver a leer ese pedacito de las ciencias particulares. Para no dejarles el trabajo a toda la familia Sarria. Dice, es el estudio del ser del universo con los hábitos intelectuales correspondientes. Por lo demás, es un saber que se apoya en las ciencias particulares. Dice, estudia la totalidad de la realidad. O sea, las ciencias particulares son las que estudian la totalidad de la... Mire cómo nos abrió esa parte particular. Yo podría decir particular en mi intelecto, en la parte, digamos, alguien, digamos, alguien, digamos, de la calle, particular, un taxi, ¿no? O un bus, un particular. Entonces, mire que acá ya no dice eso, acá dice las ciencias particulares son las que estudian en una parte de la realidad, o sea, una parte, ni siquiera la realidad total. Mire, entonces, entonces volver a leer esa partecita. Dice, por lo demás, es un saber que se apoya en las ciencias particulares. Imagínense, o sea, que ellos en una parte de la realidad, o sea, que mire que ellos se apoyan en una parte de la realidad. Como hemos señalado anteriormente, podemos ir más allá del conocimiento sensible. En las ciencias es posible universalizar aquello que se ha experimentado prescindiendo de los elementos concretos. Así, por ejemplo, la física considera las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia, las abstracciones matemáticas como por ejemplo la del número. Mire que ahí tenemos que cuantitativas tienen que ser de cantidad, ¿sí? Entonces, cualitativas de cualidad, o sea, la cualidad que tiene la materia. Y la cuantitativa se refiere a la cantidad o al peso. Entonces, mire, vamos a comenzar el conversatorio con esa parte de este punto A, que es la metafísica. Entonces, la familia Sarria. Luego puedes seguir, si tú quieres participar, entonces puedes participar luego tú y luego el hermano Ricardo, y luego finalizamos y hacemos una globalización. Bueno, entonces vamos a ver, acá respondieron. Dice, o a la física considera las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia con componentes de la estructura. O a la física considerando las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia, componentes de la estructura. Bueno, eso ellos dicen. Entonces, vamos a ver qué dice tú, qué es la metafísica. La metafísica estudia la realidad del universo, pues este tiene esencia y acto de ser. Bueno, entonces mira, ¿qué dice mi hermano Ricardo sobre esa parte? ¿Qué es la metafísica? Pues lo que dijo la pastora. No, porque es que miren, lo que va más allá. Si ustedes más allá. En el primero que dice, ¿qué es la metafísica? Dice, el nombre metafísica es más allá de la física y se aplica a lo que Aristóteles llamó filosofía primera, o sea que mire que la metafísica se puede llamar filosofía primera, entonces allí empata con lo que dijo mi esposa, que la metafísica estudia la realidad del universo,
O sea que mire que nos están diciendo que el nombre que le dio Aristóteles fue filosofía primera, pero otro más inteligente le cambió y le dijo que eso se llamaba la realidad del universo. Y pues mire, ¿sí ves? O sea, que él dice también que Aristóteles, o sea, los libros que él tenía, le llamaba O sea que, metafísica exacto, entonces a mira, los libros. claro, mira que uno hizo estos principios y este otro, Andrónico. Andrónico de Rodas, al catalogar las obras de Aristóteles, lo llamó así, ¿sí? Como libros metafísicos. Y él le había llamado filosofía primera. Sí, es como Aristóteles la llamó filosofía primera y Andrónico de Rodas catalogó, pues llamó a las obras que él escribió, yo me imagino todo lo que él investigó, lo llamó metafísica, los libros. Entonces mire que ya sabemos que la metafísica... Ahí hay como tres conceptos. No, entonces sabemos que, mire, la filosofía primera era lo que se conocía en ese tiempo, era la filosofía primera, pero ahora, ya después de este otro Andrónico, ya se pasó a llamar metafísica. Y ya sabemos que la metafísica es la que estudia la realidad del universo. ¿Sí? Entonces, pues, no sé qué, yo creo que ahí ya quedamos entendidos con esa parte, ¿no? Los principios. No sé si sea lo mismo la realidad y los principios. No, creo que es lo mismo, ¿no? Porque la realidad es como la verdad. Y los principios, lo mismo. O sea, son sí, como, lo mismo, sí, porque antes de ser, claro, son sinónimos. se puede utilizar los dos términos. Sí, claro. porque aquí la realidad, pues, para mí la realidad, si a mí me preguntan de algo que es real, es algo que yo veo. ¿Sí? Y si estudia qué es la realidad, pues los principios, lo que está allí. ¿Sí? Claro, porque luego decía, claro, no, ahí nos vamos medido a la parte de atrás donde dice la metafísica es una parte de la filosofía que estudia los principios del universo. La filosofía de la naturaleza estudia la esencia del universo físico. Ahí también nos dijo claramente. O sea, la esencia es el origen, la palabra ciencia significa esencia, es el origen de algo, entonces de dónde viene. Es el acto de ser, la esencia es como la sustancia, como lo primordial. El ser. Es como cuando se habla de la esencia de Cristo, nosotros tenemos que tener la esencia de Cristo. O sea, los principios, las cosas de él. La familia Sarria, disculpe, ha hecho un aporte. Vamos a ver, allí. Vamos a ver dónde está. Los principios filosóficos son el marco de referencia que necesita el hombre para sobrellevar las cosas. ¿Sí? Para lo que necesita en este caso el hombre o el filósofo para sobrellevar, para entender esa parte. Entonces, mire que ahí estamos hablando que ya sabemos que es metafísica, que la metafísica, pues esto fue lo que se le llamó antes por Aristóteles, le llamó filosofía primera, luego Andrónico de Rodas lo catalogó a estos libros hace en el año 70 antes de Cristo, lo denominó metafísica, y luego dice que la metafísica es el estudio de la realidad del universo, pues este tiene esencia y acto. Mire que ahí están hablando que el universo tiene esencia, o sea, que tiene un origen y un acto de ser. O sea, mire que esas tres palabras son importantes. Tiene esencia, tiene un acto y de ser. O sea, que el origen, o sea, ahí están hablando lo que dice la familia Sarria. Es una parte de macro, o sea, que no se queda en una parte mínima, sino que habla de todo globalmente lo que tiene que ver, o sea que la metafísica es un estudio más drástico. Disculpe, pastor, y no sé si lo viste, pero a mí me pareció que ahí en esas partecitas que hablaba eso, se estaba refiriendo a Dios, ¿no? No se estaba refiriendo que había como un porqué, me pareció entender esa parte. ¿No lo entendiste, familia Sarria, cierto? Que estaba reconociendo, aunque no lo dijo abiertamente, pero me pareció que ahí el hombre estaba reconociendo que había... No, y en una parte más adelante creo que hablan de Dios como Dios, él lo habla como Dios porque incluso ellos no, estos... No sé si eran ateos, creo que eran ateos. No, ellos no eran ateos, estos no.
No sé, Aristóteles, me parece que no, Aristóteles no, pero ese... No, Todas, no. Aristóteles como No. que en el otro PDF, Él no era... él habló de Él habló de Dios. Dios. Ellos reconocen, dice, el acto de la esencia en sus causas. Bueno, como hemos confirmado anteriormente, en la ciencia del universo, aquello experimentamos un procedimiento de los elementos concretos. Por ejemplo, la física considera las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia. Las abstracciones matemáticas, como por ejemplo el número, el número traspasan el nivel cualitativo al que nos hemos referido. Dice anteriormente, pero todavía no se le llega a la capacitación del ser, de que en aquella realidad es, de que las cosas son para acceder hasta los niveles más y los niveles que nos hagan falta y profundizar más todavía para alcanzar lo más radical de la esencia, y a ese nivel llega la metafísica. Mira que la metafísica es como la parte más estricta de lo que es la filosofía, pues. Sí, Porque mira que ellos hablan, mira, en la partecita de abajo, cuando terminamos, dice, nosotros nos retiramos, hasta ahora ha sido muy claro el tema, bendiciones. Bueno, a mis hermanos, Dios me los bendiga. Sí, ahí ya terminamos, nosotros también ya nos retiramos. sí, Pues, bendiciones, familia Sarria, bendiciones. sí, bendiciones, Dios me los bendiga, mis amados. Y pues ahí ya tomamos en cuenta qué era lo que querían decirnos a nosotros con lo que es la metafísica. Ya saben. Yo les iba a invitar maní, pero como se fueron, les iba a Sí, invitar un maní. ahí Pero ya. sin maní. Uy, no, hermano, no, usted sí es malo. Está comiendo pollo, ya no nos invitó pollo. Está comiendo, no, eso es lo que yo vi, eso es